Listo. Puede iniciar, doctor. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con los trabajos del seminario. Y hoy, pues quisiera presentarles primero lo que había prometido en la presentación del seminario al principio de este semestre, ¿no? Que esta plática iba a estar dedicada a los modelos dinámicos de la evolución de la ciudad. Por supuesto que no tengo intención de que esto sea completamente, que cubra todas las posibilidades, porque si le echaron una mirada al libro que les dejé los otros días, pues verán que este es un tema en el cual se ha trabajado mucho últimamente, ¿no? Y lo que sí quiero comentar a la luz de los modelos fundamentales y de cómo se originó esta línea de investigación, pues algunos trabajos que estoy haciendo recientemente, ¿no? Bueno, entonces, pues este asunto de la investigación de cómo se han evolucionado y crecido las ciudades, como veremos ahora, es un área en el cual hay trabajos ya un poco antiguos, ¿no? Incluso del siglo XVIII, algunos de ellos, ¿no? Galileo, entre sus muchos intereses científicos, tuvo en alguna ocasión en el área de Florencia de ver cómo se establecían los pueblitos y las pequeñas ciudades alrededor de esta ciudad que era grande, ¿no? Que en ese momento era Florencia. Desde esa época hay algunos trabajos ya. De hecho, entonces, pues la pregunta es, ¿cuáles son? Si uno quiere modelar algo, pues el tipo de cosas sobre las cuales tiene que comenzar a preguntarse es, pues, ¿cuáles son los factores que influyen en el crecimiento de un núcleo urbano, ¿no? En la formación del mismo. Y evidentemente el primer punto es la migración de las personas, ¿no? Las personas de forma individual o sus familias tienen algún incentivo en vivir cerca de otras personas para poder ayudarse, para poder beneficiarse de servicios que se generen en común, por ejemplo, y sobre todo que ocasionalmente ahí aparecen mejores condiciones de empleo y de sobrevivencia, ¿no? Entonces, incluso desde la Edad Media, pues ha habido un proceso muy lento que se ha acelerado en las últimas décadas de que las personas pues intentan irse a vivir a las ciudades. Pero entonces ahí hay también como una dinámica en conflicto, eso lo veremos un poquito después, y es que, por otro lado, también, si la gente se empieza a aglomerar mucho, ya no es una felicidad vivir ahí, ¿no? Porque entonces estar muy hacinado trae problemas higiénicos, problemas de falta de comida, de falta de recursos y de posibilidades. Entonces, entre esas dos cosas se está balanceando siempre este fenómeno de generación de núcleos urbanos, ¿no? Ahí puse una frase que es del libro este perdón, de este artículo de Smith y Timberlake, que dice: el crecimiento urbano es impulsado por una serie de factores interrelacionados como la migración, el crecimiento natural de la población, la industrialización y la globalización. El problema es que hay que tener en cuenta esos factores para tratar de construir modelos. Y entonces, pues hay una línea de trabajo, por decirlo de alguna manera, que es tratar de buscar los aspectos estilizados de este proceso para construir unos modelos mínimos, ¿no? Que son sobre los cuales nos vamos a dedicar hoy, ¿está bien? Pero entonces, una primera pregunta, obviamente, si vamos a hablar de evolución de las ciudades, pues, ¿qué vamos a entender por ciudad, no? Y en general se define como un asentamiento humano de tamaño considerable que se caracteriza por tener una densidad de población más alta que lo que hay en los alrededores. Es decir, se supone que hay una cierta parte de las áreas de la superficie del planeta, en los alrededores de la ciudad,
donde hay una baja densidad, las personas se empiezan a aglomerar alrededor de las ciudades, donde hay una densidad más alta, ¿no? Aquí aprovecho para comentar que esto está relacionado con un fenómeno muy estudiado en física, que es el de intermitencia. Es decir, una manera de decir esto es que la formación de ciudades es un fenómeno que tiene intermitencia espacial, porque en algunos lugares casi no vive nadie y súbitamente en otros lugares tenemos densidades muy altas de la población. Bueno, en general las ciudades siempre han sido centros de actividad económica, cultural y política, ¿no? Eso es en todos los países y a lo largo de la historia de la humanidad, desde aquella primera supuesta ciudad de Ur, en lo que hoy es el Oriente Medio, que se supone que fue el primer centro urbano de nuestra civilización. Y eso ha sido siempre, bueno, que ya lo había comentado, ¿no? Después que las comunidades de nuestra especie dejaron o empezaron a ser, mejor dicho, cazadoras y empezaron con la agricultura, pues entonces un aspecto importante de ello fue su carácter gregario y, y de ahí el hecho de que se empezaran a aglomerar en ciertas áreas, ¿está claro? Este libro de Batis es algo muy recomendable para las personas que le pueda interesar este tema. Es una suerte de Biblia sobre, como él mismo se llama, la nueva ciencia de las ciudades. Bueno, entonces, estudios sobre la evolución de las ciudades. Insisto en que no quiero decir que voy a ser exhaustivo y me remito de nuevo al texto que les compartí al principio de la primera conferencia. Ustedes se darán cuenta de que esto es un vuelo muy alto por encima de este territorio de los estudios de la evolución de las ciudades. Pero básicamente hay tres grandes líneas de trabajo aquí. Primero, modelo de distribución del tamaño de la ciudad. ¿Por qué las ciudades tienen diferentes tamaños? Y si habrá acaso alguna regla general. La respuesta a esto es positiva, que describa cómo se ordenan o cómo se distribuyen los tamaños de las ciudades en un área geográfica muy grande. Y después hay otros que son los modelos individuales de crecimiento de una ciudad. Es decir, si una ciudad es pequeña y empieza a crecer, ¿cuáles son los factores? ¿Cómo podemos modelar, mejor dicho, los factores que eventualmente generan los diferentes tamaños que se ven en estos otros modelos de distribución? Y por último, cuando se empiezan a hacer asentamientos urbanos muy primitivos, pues las calles no están puestas el primer día y las conexiones incluso entre pequeñas comunidades en las zonas conurbadas no tienen por qué estar necesariamente conectadas a la red total de las ciudades. Y entonces una pregunta es, bueno, ¿cómo se generan estas redes? Y hay modelos que captan muy bien los aspectos fundamentales de esto y los cuales vamos a discutir un poquito más adelante. Y bueno, probablemente cuando se trata de los fenómenos de invarianza de escala, que son los que caracterizan el crecimiento de las ciudades y la distribución de los distintos tamaños de las ciudades, pues estas son un par de obras imprescindibles de mencionar. Primero, el trabajo de Guibrat de las desigualdades económicas, que según en su título tenía aplicaciones a las desigualdades de la riqueza, la concentración de las empresas y las poblaciones de las ciudades, las estadísticas de las familias, etc. Es decir, a esto que él le llama ley del efecto proporcional, es básicamente lo que los físicos le dicen leyes de invarianza de escala, ¿no? Es decir, no hay una escala privilegiada, sino que las cosas van cambiando proporcionalmente. Y está también el libro, este es una obra muy influyente, igual que la de Guibrat, ¿no? Probablemente la de Guibrat no tan conocida, pero la de George Kingsley Sipsey, que es
el comportamiento humano y el principio del mínimo esfuerzo, ¿no? Pues aquí él lo que se dedicó a ver también este tema de las ciudades, pero bueno, lo enfocó en otros aspectos y aquí quiero resaltar el carácter interdisciplinario de su investigación, porque también se dedicó a hacer estudios en lingüística acerca de esto y encontró una explicación dentro de la lingüística para que hubiera principios de estos de ley de efecto proporcional o invariante de escala según se diga. No, pero ya comento que los físicos son los que más dicen sobre esto, ¿no? Bueno, aquí quiero mostrarles algo acerca del libro de Guibrat. Él conocía la obra de Pareto y de hecho ahí la comenta, ¿no? Ahí dice Pareto, como nosotros lo hemos visto, basándose sobre datos experimentales, ha establecido tres fórmulas de 2, 3 y 4 constantes. La más simple, que es la más importante, expresa que poniendo en el eje de las axis los logaritmos de los ingresos y en el de las coordenadas el logaritmo de los números de contribuyentes con un ingreso más grande que X, los puntos obtenidos quedan sobre una línea recta. Que bueno, esa es lo que pasa cuando uno toma una ley de potencia y le pone el logaritmo en cada lugar. Esta fórmula da una explicación remarcable, fue una explicación remarcable para la época. Él mismo decía, esto es muy importante, él mismo sí reprochaba que no se podía verificar en los extremos del intervalo. Es decir, si uno ponía los ingresos en el eje de las X, para ingresos muy pequeños, ingresos muy grandes, eso no se daba. Y obviamente eso ha sido algo que estaba pasando durante décadas en este tipo de fenómenos. Yo tengo que decir que la primera persona que yo conozco que encontró una solución a eso fue Germinal Cocho, un colega nuestro acá de la UNAM, del Instituto de Física de UNAM, fue la primera persona que encontró una distribución que sí resolvía el problema en los bordes, ¿no? Entonces ahí hay un par de tablas. La que ustedes ven a la derecha es en Prusia en el año 1911, los ingresos que están dados en marcos. Y la primera columna es el número de personas que fueron censadas y en dependencia de sus ingresos, ¿no? Curiosamente, con cero ingresos habían 11.600.000 personas, un poco más de 600.000 personas. Después con ingresos entre 1 hasta 1.350, habían 720.000 y así sucesivamente. Y aquí abajito, esto es solo una curiosidad, le pongo que también había un censo del año 1484. Es decir, por eso les digo, este es un fenómeno que siempre ha llamado la atención. Y obviamente, de alguna forma, los ingresos de las personas están relacionados en la forma en que viven o cómo se aglomeran para vivir, ¿no? Y ahora refiriéndome al libro de Sif, de O'Kinley Sif, pues ahí esto es bien interesante, ¿no? Porque él estudió las frecuencias de las palabras en un par de obras, ¿no? En el Ulises de James Joyce y en la Ilíada de Homero, ¿no? Esto pueden verlo en la figura que queda en la esquina superior derecha de esto, ¿no? Pero también estudió ciudades, que era lo que había comentado hace unos minutos. Y aquí abajo en la esquina inferior izquierda él tomó los 100 de distritos metropolitanos más grandes de los Estados Unidos en el año 1940 y los puso en orden. Dicho en otras palabras, el número 1 es el más grande, el número 2 es el segundo más grande, el número 3 es el tercero más grande y el que está en el número 100 es el más pequeñito de esos 100 distritos urbanos. Si uno toma esos datos y los pone en forma logarítmica con respecto a la población, ¿no? Pues entonces queda una línea recta. Eso no ocurre siempre, porque fíjense que aquí abajo ahora en la esquina superior, perdón, en la esquina inferior izquierda, derecha, perdón, en la esquina inferior derecha, donde dice Ranking of Mexican Cities, ese trabajo lo hice yo, ¿no? Tomé todas las ciudades reportadas por el INEGI y las puse en orden
Y entonces fíjense que no hay una sola línea recta. En México hay como por lo menos 4 regímenes, ¿no? Uno aquí, al primero lo pinté de azulito, el segundo, que está ahí pintado con una línea recta roja, sobre eso volveremos a hablar después, porque ese es el único que cumple. Las ciudades que están en ese rango son las únicas que cumplen eh, con las predicciones que hacen los modelos que voy a mostrar a continuación. Bueno, este es un trabajo de Mark Newman, que este asunto del rango, pues aparecen muchos fenómenos, ¿no? Ahí están puestos frecuencias de palabras, citas de paper, cantidad de veces que son visitadas las páginas web, libros vendidos, eh, llamadas de teléfono recibidas, la magnitud la magnitud de los terremotos. Esa es la ley la ley de distribución de los terremotos, ¿no? Que la que todo el mundo conoce. El tamaño de los cráteres en la Tierra, la intensidad de los picos en las llamas solares, network in United States, bueno, ya se lo habíamos visto, la frecuencia de los nombres, y por último la población de las ciudades. Fíjense que todos esos fenómenos son cosas que cumplen esta ley de orden rango. Y fíjense que en muchos de ellos, al principio, para los valores pequeños, siempre hay una desavenencia con una línea, que esto era lo que les comentaba. Yo insisto que el primer modelo que yo conozco sobre eso fue el que hizo Germinal. Ya. Y bueno, ahora, ¿cuál es el interés de los físicos de esto? Porque los físicos, a mediados de la década de los años 70, se publicaron 3 trabajos. Yo solamente estoy citando uno ahí, de Kenneth Wilson. Por esos trabajos a él le dieron el premio Nobel y él encontró unas relaciones en los fenómenos críticos, que los fenómenos críticos cumplían relaciones de este mismo tipo, ¿no? De invarianza de escala. Y por otra parte, Mandelbrot, que era una persona que tenía unos intereses muy amplios, interdisciplinarios además, se dio cuenta de que esas mismas cosas pasaban también en los mercados. Y entonces, pues ahí hay ya del año 1963 está este trabajo. Después él sacó uno muy importante en el año 1965 sobre los precios del mercado, de los mercados, no, de los precios del mercado del algodón en Nueva Inglaterra, es decir, en el este de los Estados Unidos. Entonces, pues cuando los físicos se dieran cuenta de que esto también pasaba con las ciudades, y alguien se leyó el libro de Guy Brad y vio el libro de George Kinley Sips, pues entonces se lanzaron a tratar de construir modelos estilizados de por qué pasaban esas cosas. Y sobre todo, fíjense que ahí yo estoy poniendo un exponente alfa, aquí hay una formulita que es la representación general de una ley de invarianza de escala. Hay una magnitud que va inversamente proporcional con otra elevada a una cierta potencia. Bueno, esa potencia podría estar también en el numerador y sería una ley de escala también, ¿no? Pero estas son las que tienen que ver con la ley de rango, posición. Y ese exponente alfa, pues, dice muchas cosas, como el mismo Guibrat en el párrafo aquel que les leí hace un momentito, como el mismo Guibrat comentaba, ¿no? Que ese exponente, si se fijan al final del párrafo, aquí Ibrat dice que las críticas a Pareto parecen demandar que si los logaritmos tienen un valor figurativo real, la definición de la igualdad que Pareto deduce de su fórmula, de la pendiente de la recta, puede, como nosotros lo hemos dicho en el capítulo 6, ser interpretada de 2 maneras. También, Monsieur Le Baron Mouret, en una comunicación que hizo a la Sociedad Estadística de París, 2 comunicaciones que hizo a la Sociedad Estadística de París, ha propuesto otras definiciones que para nosotros son ya críticas. Y esto, fíjense que este exponente, digo esto ahora porque estos exponentes dicen muchas cosas y ya verán lo que pasa ahora con las ciudades, ¿no? Bueno, entonces, en general, ¿cuáles son
los mecanismos que explicarían este comportamiento de invarianza de escala. Bueno, aquí en primer lugar, ya después de todos los trabajos, que en el momento en que se publicó este trabajo de Stanley y Havlin, no necesariamente eran conocidos, pero ya sí se conoce bien todo el trabajo de Barabasi y sobre todo esta ley de conexiones preferenciales, que a veces se dice como rich get richer, ¿no? Ser rico te hace más rico o estar conectado te hace más conectado. Pero básicamente, en el momento en que este primer modelo de crecimiento de población, de núcleos urbanos, perdón, se hizo, el trabajo de Barabasi no estaba hecho, ¿no? Entonces, en esto yo creo que Stanley, Havlin y Max se fueron de alguna manera precursores. Y entonces ellos hablan ahí de la intermitencia espacial. ¿Qué quiere decir intermitencia espacial? Pues que si usted se fija en una zona geográfica muy grande, pues obviamente las personas no están uniformemente distribuidas. Los núcleos urbanos están formados en lugares diferentes y en medio puede ser que haya una enorme cantidad de espacio inhabitado. Esto obviamente porque las personas tienden a aglomerarse por razones pues para sentir más seguridad, puedes apoyar entre ellos y sacar ventaja del intercambio de mercancías y de servicios que pueden ocurrir cuando una persona es carpintero y el otro es plomero y el otro es electricista. Bueno, pues cada uno puede sacar ventaja de las cosas que los demás saben hacer. ¿Está bien? Pero entonces, ahí fíjense que hay dos dinámicas en conflicto, que eran las que ya yo había hablado. Es decir, es bueno estar cerca, pero no muy cerca. Porque si todos estamos muy aglomerados, como en ciertas ciudades del mundo, en la India es un ejemplo paradigmático de eso, algunas de ellas, pues la aglomeración es enorme en ciertas zonas, ¿no? Mucho más que en la Ciudad de México, por supuesto. Y entonces, bueno, también hay un incentivo, como dice ahí, para la separación, porque, bueno, sí está bien, a mí sí me conviene estar en una ciudad, pero déjame separarme un poquito e irme a vivir a los alrededores, ¿no? Y entonces, a veces hasta es un poco cómodo. Nosotros sabemos que en general eso no es cierto, pero que a veces es un poco cómodo estar en las afueras, ir a trabajar a lo que habitualmente se le llama el downtown de las ciudades. Pero bueno, si usted vive muy lejos, y la Ciudad de México sí es un buen ejemplo de eso, hay muchas personas que pierden muchas horas diarias en poder moverse, ¿no? Pero entre esas dos cosas, yo quiero estar cerca de otras personas, de los servicios y de los bienes, y tampoco quiero estar muy lejos, pues esos son los dos mecanismos que consideró este modelo, que por cierto salió en la revista Nature. Y fíjense que ahí puse un gráfico con el cual comienza este trabajo, en el cual ellos toman datos de la ciudad de Berlín en dos momentos históricos distintos. Uno al final de la Primera Guerra Mundial y el otro después de la Segunda Guerra Mundial. Y de Londres en el año 1981. El NAS es el tamaño de las áreas de los conglomerados urbanos alrededor de estas grandes ciudades, de los pequeños pueblitos, por decirlo de alguna manera, alrededor de estas grandes ciudades, incluyendo, por cierto, la ciudad completa, ¿no? Que es el elemento que queda más a la derecha en todos los gráficos. Entonces, si ustedes se fijan todos, cuando uno los pone en escala logarítmica, eh, pues quedan casi rectos, casi rectos. Y si uno calcula para ellos una pendiente, que en este caso lo hicieron los autores, pues da 2,6 en unos casos, 2,45 en los otros, pero en general siempre esto está alrededor de 2. Ese es, ese es un fenómeno interesante. Siempre están alrededor de 2, del número 2. Después, otro trabajo, un poco después, que lo hicieron Damián Sanet y Manrubia, Susana Manrubia, es sobre el rol de la intermitencia en el desarrollo urbano. Ellos trataron de construir un modelo, pero entonces ya este modelo, pues, funcionaba sobre un látiz. Ahí hay una figurita
a la izquierda, donde hay un cuadradito que está marcado en azul, en verde con X. Imagínense un látiz donde en cada punto del látiz vive la gente y entonces pues, ellos dicen, pues vamos a ver cómo ellos se mueven de un lugar a otro, ¿no? Y la manera en que se mueven es usando esas dos ecuaciones que están ahí, a las cuales ellos le dieron una interpretación en términos de aglomeración. ¿Está claro? Si el parámetro Q es muy pequeño, se construyen ciudades o grupos urbanos donde están muy aglomerados. Y si Q está muy cercano a uno, pues entonces pues la manera en que está distribuida la población es manteniendo un poco más de distancia entre ellos. Y el parámetro P que está ahí es el parámetro de la simulación Monte Carlo, ¿no? Es decir, ellos tiran un dado, con probabilidad P hacen lo que está arriba y con probabilidad 1 menos P hacen lo que está abajo, que es la forma de... Fíjense que ahí lo único que hace es cuando se actualiza la población en cada uno de los sitios, una fracción de ese nuevo incremento de la población, que es lo que está ocurriendo arriba, porque N es la cantidad de gente que vive en el elemento del látiz de posición X, se distribuye entre las ciudades que están en los alrededores según la ley que está abajo, y ahí aparece otro parámetro. El otro parámetro, de alguna manera, lo que trata es de decir, el parámetro alfa ese que está ahí, lo que trata es de decir, bueno, pues yo no ya la aprobación creció mucho aquí y hay alguna gente que se quieren ir un poquito hacia afuera, ¿no? Para estar menos conglomerados. Ellos hicieron igual, tomaron ciertas poblaciones, pero ahora lo hicieron de la población de la población de ciudades mundiales de Estados Unidos y de Suiza. Y fíjense que quedan bien distribuidas ellas en líneas rectas. Y la pendiente de la recta, por eso lo marqué en verde ahí, la pendiente de esas rectas es -2, lo que quiere decir que el exponente de la ley de potencia es 2. Y entonces en sus simulaciones, en las muchas simulaciones que hicieron, ellos tomaron un látiz que tuviera 2000 por 2000, perdón, 200 por 200 casillas, lo cual quiere decir que habían 40.000 cuadritos, ¿no? Y entonces ahí también les dio una línea recta que tiene pendiente -2, por lo tanto el exponente de la ley de potencias, de la ley de escala invariante, es aquí también 2. Este es otro modelo, un poco posterior, también de Susana Manrub y Sanet, pero aquí lo que están considerando es algo que ellos hicieron de una manera un poquito menos precisa en el modelo anterior. Aquí ellos están considerando dos mecanismos. Primero, un mecanismo de reacción, que es lo que pasa dentro de cada núcleo cuando llegan nuevas personas, y un mecanismo de difusión que está escrito aquí es en cada punto del látiz, en el instante T más un medio. Bueno, T más un medio es para decir cómo después del instante T se va a hacer este proceso de difusión y se actualiza al instante de tiempo T más 1, ¿no? Y entonces, pues se pierde, aquí hay el primer término es una pérdida de población porque está multiplicado por 1 menos alfa, y alfa es un número entre 0 y 1. Y después, lo que resta, lo que se perdió aquí, fíjense que lo que se perdió aquí fue alfa por m, pues se distribuye entre las 4 casillas que están alrededor de la casilla IJ, ¿no? Es decir, si la casilla tiene coordenadas IJ, se distribuye en I más 1J, I menos 1J, IJ menos 1 y IJ más 1, ¿no? De esa manera. Y está también el mecanismo este de reacción, que es la forma en que evoluciona en el tiempo cada una de esas casillitas. Curiosamente, a ellos esto le volvió a dar una línea recta para las funciones de densidad, en concordancia con lo que se había obtenido en modelos anteriores. Entonces yo dije, bueno, déjame ver qué pasa con las ciudades de México, ¿no? Y ahí en la esquina superior izquierda está el gráfico del ranking de las ciudades puestas desde la más grande, ¿no? Obviamente es el Distrito Federal, hasta las más pequeñas. Ahí usé todas las que venían en el registro del INEGI,
Pero fíjense que ese primer gráfico que está arriba a la izquierda no está puesto en escala logarítmica. ¿Está bien? El que está puesto en escala logarítmica es el que queda al lado, en la superior derecha. Y ahí yo marqué un rango en el medio, que no son todas las ciudades, sino, no sé si ustedes pueden ver exactamente cuántas son. Son 600, las ciudades que están entre 6.300 y 103.000 pobladores. ¿Está bien? Y entonces para esas, pues sí queda sola una línea recta y para esas el exponente que se obtiene es 2,1, lo cual, pues en términos de lo que dice de lo que decían los otros modelos, pega bien. La pregunta es, ¿por qué las ciudades que son más grandes ya no encajan bien ahí? Pues eso es algo que podría estudiarse, pues es un buen tema de investigación, ¿no? Bueno, y este es si uno toma, si el ajuste es como este que aparece aquí, que es el que proponían en los modelos anteriores, una constante por la exponencial elevada a esto, y uno desarrolla eso en serie de Taylor para X grande, el término que prevalece solamente el primero, porque los demás se pueden ir despreciando. Y entonces efectivamente queda una ley de potencia como esta, ¿no? Es decir, esa es la manera en la cual para X grande las dos funciones tienen que parecerse mucho. Bueno, y entonces este es otro modelo posterior, pero este es un poquito más realista, porque ellos decidieron aquí hacer modelos, pero teniendo en cuenta de que podían haber lugares donde la gente no se va a vivir, porque si hay una montaña, por eso puse el gráfico que ellos tienen ahí, si hay una montaña y para poder salir de la ciudad hay que tomar dos carreteras, ninguna de las cuales pasa por la cima de la montaña, sino va por los lados, pues entonces, pues conviene tener en cuenta ese obstáculo que está ahí. ¿Está bien? Ellos supusieron que en sus látices habían tres tipos de celdas, unas celdas que eran posibles. Todos estos papers yo los tengo, ¿eh? Si alguien los quiere, con gusto se los paso o se los doy a Rosita para que se los dé, ¿no? En este trabajo, ellos sobre un látiz había ciertas posiciones prohibidas porque habían obstáculos naturales. Hay otros donde podían efectivamente ponerse las personas y habían otros lugares que estaban reservados a la producción industrial, lugares donde había fábricas y algo de ese tipo, o comercios o algo así. Entonces, en ese gráfico que ustedes ven ahí, los puntitos negros son pues industrias o centros donde se ofrecen bienes y servicios, y lo que está pintado de anaranjado es los lugares donde la gente decidió ponerse según esa distribución. Ese es uno de los escenarios que ellos estudiaron. Pero el problema es que aquí también, a pesar de haberle hecho este refinamiento que no habían considerado los modelos anteriores, pues la distribución en escala logarítmica tiene pendiente -2, por lo tanto el exponente vuelve a ser 2 otra vez, ¿no? Es decir, aún cuando se hagan consideraciones de poner obstáculos naturales y reservar ciertas posiciones para industrias o centros que ofertan bienes o servicios, de todas maneras la aglomeración de las personas sigue teniendo pendiente 2. Y pues este Barthelemy Mac es un especialista que ha trabajado mucho en, pues en este asunto de modelación de desarrollos urbanos. Y entonces él atacó un problema interesante, ¿no? Es decir, si uno estudia los mapas, eso fue lo que él hizo, de la ciudad de París, por ejemplo, y otras ciudades francesas, pero mapas desde el siglo XVI, XVII, etcétera, hasta la fecha, pues las grandes avenidas que hay en las ciudades se han ido conglomerando, y aquí fíjense que en la esquina inferior izquierda hay primero un grafiquito
que esas son las grandes avenidas de París y sus alrededores, pero esas se han ido formando en dependencia de pequeños grupitos de personas que se fueron poniendo en los alrededores. Eso lo sabemos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, Coyoacán y muchas partes del sur de la ciudad y del norte también estaban desconectadas del centro de la ciudad hace 100, 200 años, y con el crecimiento de la mancha urbana se van conectando, pero lo que a él le interesaba estudiar aquí era las vías de conexión, las vías de conexión, cómo se conectaban, ¿no? Entonces, pues el modelo funciona de la siguiente manera. Supongamos que hay ya un grupo de pequeños pueblitos que han quedado absorbidos por la mancha urbana y entonces ya están conectados por calles, etcétera, etcétera. Y él dice, supongamos que ahora hay un par de pueblitos A y B que todavía no están conectados. Y se detecta, eso es lo que hace el algoritmo, cuál es el pueblito M más cercano a y a B simultáneamente. Y entonces, pues se empiezan a buscar posiciones más avanzadas que él va llamando M', con un modelo determinado, hasta que encuentra la manera de hacer digamos, la calle. Es decir, aquí es el sentido económico de qué es lo que uno haría, ¿no? Si yo tengo que ir de M hasta A o hasta B y quiero hacerlo de una sola vez, pues lo que haría es esto que está aquí, ¿no? No haría dos carreteras, una para A y otra para B, sino tratar de llegar hasta un lugar donde hiciera una bifurcación que me pudiera mover hasta A y hasta B. ¿Está claro? Y entonces, pues estudiando con este modelo, curiosamente, el exponente que dan ahora, lo que tenemos aquí son A lo que representa es la cantidad el grado de los vértices, pues vuelve a dar, curiosamente, a pesar de que es una cosa completamente distinta, vuelve a dar un número cercano a 2. Aquí en este caso les dio 1.9. Bueno, esos son los modelos, por decirlo de alguna manera. He hecho un recorrido bastante rápido acerca de los modelos que han sido más influyentes en la literatura alrededor de este tema, ¿no? Pero yo estaba interesado en ver si las viejas civilizaciones, si las antiguas civilizaciones de acá de México, en particular la de los mayas, habían seguido, les había pasado exactamente igual, ¿no? Y prácticamente no habían datos, hasta que finalmente encontré este trabajo. Este trabajo apareció, es muy reciente, en una revista que se llama American Antiquity en el año 2017. Y el trabajo se llama Settlement Scaling in the Middle Range Societies. Es decir, el escalamiento de los asentamientos humanos en sociedades de medio rango. Y entonces aquí en el abstract yo marqué de verde ahí algo que me pareció interesante, y es: presentamos evidencias de que un enfoque conocido como la teoría de escalamiento de asentamientos, es decir, estas personas parece que se enteraron de los trabajos, estos son arqueólogos, aunque parezca que no hay un hueco en el medio epistémico muy grande, y la verdad que no había mucha comunicación entre estas dos comunidades y estos autores. La verdad que yo creo que hicieron un trabajo muy bueno, porque fueron los que cruzaron el río, ¿no? Decidieron, bueno, vamos a ver qué hay del lado de allá y cómo lo podemos utilizar para entender nosotros estas cosas. Fíjense que aquí en el AFRE lo que dice: la relevancia contemporánea de la arqueología sería mucho mayor si los arqueólogos pudieran desarrollar una teoría que enmarcara las sociedades humanas de todas las escalas en los mismos términos. Entonces presentamos evidencia de un enfoque conocido como teoría de escalamiento de asentamientos para contribuir a este marco. La teoría propone que una variedad de propiedades socioeconómicas agregadas de las redes humanas surgen de la organización de los individuos en el espacio, con el fin de equilibrar los costos del movimiento con los beneficios de la interacción. Entonces ellos no estudiaron la civilización maya. Este trabajo está relacionado con los asentamientos en la región de Mesa Verde Central y el Missouri,
ambas están en los Estados Unidos, ¿no? Pero sí sacaron datos, como ven aquí, yo no pude poner obviamente la tabla completa porque la tabla es muy grande, tiene como 3 páginas, puse algunos nada más para mostrar a qué me refiero. Y aquí están puestos los asentamientos. Una columna es el área en hectáreas de cada uno de los asentamientos y el total de casas que hay en cada uno de ellos. Entonces la tabla estaba ahí, perdón, tomé los datos de esa tabla y dije, bueno, vamos a ver si se cumple la ley de rango escala, ¿no? Y lo que está aquí en el eje vertical es el logaritmo de las áreas y por aquí está el logaritmo del rango. Y fíjense que no hay una sola escala, hay como un par de escalas aquí. Y la escala que como siempre, parece tener pendiente -2, es esta que está pintada de morado aquí en el medio, porque hay una tercera caída aquí muy grande, pero esa es para asentamientos muy grandes, con un área muy grande. Pero si las áreas son muy pequeñas, pues se sigue aquí una ley que no es la que debería de ser, ¿no? No es completamente recta y el ajuste aquí en el medio no es tampoco completamente recto, pero sí tiene un exponente cercano a -2. Esto es para las áreas y esto es para la cantidad de casas, para el número de casas en cada uno de esos asentamientos. Y entonces, pues aquí lo que ocurre es que este que está pintado de morado se pasó de dos bastante. Y por lo menos entonces en estos asentamientos reales no se cumple en todo el rango, pues esto, que se supone que es lo que prometen o prevén, perdón, los modelos teóricos desarrollados. ¿Está bien? Y entonces, después encontré este trabajo que es en el año, y es lo que estoy trabajando ahora, del año 2012, que se llama Vivir en la ciudad, patrones de asentamientos y experiencias urbanas en el periodo clásico en Chuchumil, Yucatán, México. ¿Está bien? Chuchumil es un sitio arqueológico que queda cerca de la frontera entre los estados de Campeche y Yucatán, por aquí, como lo pueden ver aquí en el mapa. Y este trabajo es una cosa monumental. Yo puse esto aquí, dice la población estimada para los 20-25 kilómetros cuadrados de asentamiento urbano, pero arqueológico, ¿no? Antiguo, en este periodo, en el periodo clásico, era entre 34.000 y 43.000 personas, y los cálculos han sido reportados en detalle en otros lugares, ¿no? Pero ellos lo que hicieron fue esto. Y, y eso no lo hicieron usando una foto de satélite, ni mucho menos. Eso lo hicieron metiéndose en la selva y midiendo, les digo que un trabajo titánico, y midiendo todas las cosas, ¿no? Que habían, cada vez que encontraban algo, pues pues algún monumento religioso o astronómico, que es muy común. A en los mayas hay un tipo de construcción que se llama tipo E, que siempre están relacionadas y siempre están orientadas para hacer ciertas mediciones astronómicas, sobre todo los solsticios. Y entonces, pues no son cerradas, es decir, miren, por ejemplo, no sé si ven aquí mi cursor, pero esta es una tipo E, aquí hay otra tipo E, pero hay otras que son cerradas. Pero esto lo hicieron a mano, es un trabajo titánico, extraordinario, fantástico. Y entonces se fueron después a ver que habían ciertos asentamientos y lo que se llaman los SACB. Los SACB son los caminitos que están entre cada uno de esos asentamientos. Entonces yo lo que tomé estos gráficos y lo que usé fue un algoritmo de detección de objetos primero y después de usar el algoritmo de detección de objetos
que en algunos casos no ha corrido completamente bien, por eso no quiero enseñar todavía los resultados finales. Es decir, poder saber si detectas un objeto, decir cuál es el área que, que tienen estos, ¿no? Esos algoritmos son muy lentos, muy lentos. Son similares a bueno, el espíritu es el mismo, ¿no? De los algoritmos estos del viajante, ¿no? Del algoritmo del viajante de negocios, que son tipo NP, ¿no? Y entonces, pues así construir también, ellos construyeron la red de los caminitos que había entre cada una de esas cosas. Y entonces ahora aquí lo que estoy intentando es sacar esa red y ver cuáles son las propiedades topológicas de esa red y ver si se parecen a las que había reportado Marc Barthélemy para las ciudades francesas, por ejemplo. Y si no se parecen, puedo tratar de entender por qué, ¿no? Porque dos civilizaciones distintas lo hicieron de esta manera. Pero fíjense que tú pidas esta red, esto a mí me llama muchísimo la atención. Es decir, los grados de los nodos aquí en general son muy altos, están bastante bien conectados. Entonces, pero entonces ahí está parado el trabajo en este momento. Bueno, estas son otras cositas, ya lo voy a dejar así. Entonces, algo que es importante es, está bien, ya yo entendí cómo son las redes y qué sé yo, pero la pregunta es, esto tiene que estar basado en los modelos predictivos, tienen que entender sobre las civilizaciones sobre las cuales están actuando, porque no tiene ningún sentido hacer un análisis eurocentrista, por decirlo de alguna manera, de una civilización como los mayas, que tenían sus características muy especiales, ¿no? Y entonces encontré este par de libros, este de Path to Complexity, A View from Maya Lowland, son trabajos que tratan de entender pues algunas características de los asentamientos mayas desde el punto de vista de la teoría de los sistemas complejos. Este libro lo tengo, si alguien quiere le puedo hacer una copia, déjeme decirlo bajito, puedo hacer una copia en PDF para compartirla. Y este otro son trabajos acerca del real business, ¿no? Cómo era el comercio y la negociación entre las personas, entre los antiguos mayas. Estoy estudiando esto porque sin estas cosas no creo que se puedan hacer modelos auténticamente realistas que expliquen algo. ¿Está bien? Bueno, las conclusiones en general sobre esto son los estudios cuantitativos sobre los asentamientos mayas prometen ser un campo de investigación de gran potencial. ¿Por qué? Me salté algo, se me olvidó decirles algo que este problema se resolvería muy fácil si hubiera acceso a un aparato LIDAR, porque últimamente, y sobre todo ahí en la zona de Chuchumil y también un poco más hacia el oeste, dentro de Campeche, eh, pues otras universidades que tienen aparatos LIDAR han empezado a, a monitorear zonas muy grandes y detectar, simplemente detectar la posición de edificios, el tamaño de edificios. De hecho, en el sur de Campeche encontraron un asentamiento muy grande que se supone, a partir de los edificios que encontraron y el tamaño de las construcciones que se encontraron ahí, que son monumentales, están metidas en el medio de la selva, pero son monumentales, que debía haber sido una población de 2 millones de habitantes, lo cual para aquella época era algo extraordinario. Pero entonces la buena noticia es que la UNAM compró un avión con un aparato LIDAR, entonces que lo tiene el Instituto de Geografía. Estoy haciendo todo lo posible para ver si se interesan en trabajar en esto y que colaboremos, ¿no? Que ellos pongan los datos y después los analizamos. Está bien, pero bueno, esto es yo creo que promete ser un campo de investigación de gran potencial, más que nada porque no hay nada hecho, definitivamente. Pero las simulaciones deben de tener en cuenta todo el acervo acumulado sobre los asentamientos. Por eso mencionaba este par de obras, este par de libros que estaban ahí al final. Y la perspectiva de la interpretación debe hacerse desde la cultura maya, cuidando no ser prejuiciados por valoraciones eurocentradas, porque lo que digan
La verdad, con todo el respeto de Bartolomé, eso, lo que haya pasado en Francia no necesariamente tiene que ser el patrón o la guía para tratar de entender cómo funcionaron una civilización tan sofisticada como la de los mayas. Y este proyecto inevitablemente es de carácter interdisciplinario, por lo tanto va a ser necesario conocer que trabajen personas de diferentes áreas de investigación. Bueno, y con esto termino y Gracias, quedo Ricardo. a la disposición de ustedes para cualquier pregunta. Gracias. Ya lo dijo el doctor. ¿Quién quiere iniciar la ronda de preguntas, comentarios, dudas? Sí, Elio, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy interesante tu trabajo, Ricardo. Entonces, estaba yo reflexionando que a lo mejor un poco la situación o lo que Perdón, tú estás... no te oí, Elio. Discúlpame, discúlpame. ¿Puedes repetirme, Ah, hijito, que no te oí? a ver, déjame mover un poco el micrófono, a ver si me escuchas mejor. Ahora sí. Sí, es que está el micrófono escondido. Bueno, ahora estoy escuchando unos ruidos ahí que... Sí, es que estoy moviendo el micrófono para acercarme un poco eh, más a mí. Ok, sí, lo que la pregunta que yo tengo es que tú esperas que haya diferentes comportamientos en diferentes regiones geográficas con respecto a la fractalidad de las ciudades. lo que no quiero es creer que necesariamente tenemos que tener un exponente 2 como se han obtenido en otros lugares. Máxime, cuando ya si tú tomas todas las ciudades de México, hoy, el exponente no es 2. ¿Entiendes? Entonces yo lo que digo es, bueno, vamos a tratar de entender esto, pero con una mente abierta, ¿no? Yo voy a mirar lo que pase y lo que salga se documentará y después se intentará explicar. Si sale igual a 2 hay una pregunta obvia. Bueno, ¿por qué es igual a 2? Pero si sale diferente de 2 también hay una pregunta obvia. Bueno, ¿y por qué es diferente de 2? ¿Por qué estos no son iguales que aquellos? De todas maneras hay que contestar. Y a mí me llamó la atención del artículo arqueológico que mostraste ahí que se veía bifractal. Ay, a ver, déjame, me puedo conectar otra vez, déjame regresarme. Aquí Pues eso, estoy. en principio uno está pensando que hay como dos procesos diferentes en las Aquí tú ciudades, ¿no? dices, Ese, ¿no? este es referido a los datos de este. Esto es lo que se hizo en Mesa Verde Central y en el Missouri, en Estados Unidos, que fueron los datos que yo pude acceder. Y entonces ahí hay como dos regímenes, yo estoy de acuerdo contigo. Hay un primer régimen para los rangos pequeños, para fíjate que es el log del área. Lo que se ha hecho ahí es poner en orden las áreas, ¿no? Son relaciones, valor, rango. Ese es. Y entonces, como todas las otras. Y entonces fíjate que aquí hay una primera parte en la cual se ajusta más o menos a una línea recta, y hay una segunda que es la única que tiene un exponente cercano al 2. ¿Está bien? Te refieres a esta, ¿no? Sí, ahí hay dos regímenes distintos, tienes razón, es correcto. Sí, a mí en la precipitación que estoy estudiando ahorita de Aguascalientes me sale también esa situación y resulta que el punto de unión de los dos está cercano al promedio. Ah, muy No, interesante, muy no sé si interesante. en este caso también ocurra una situación análoga. No, Helio, no lo he medido. Ahora que me lo dices, lo voy a hacer, obviamente, ¿no? Y fíjate que también con el tamaño de las escalas, ¿no? De las casas. Aquí esto es, ¿cuál era la casa más grande? Bueno, el referido de casa aquí me imagino que podía haber sido un centro ceremonial también, ¿no? Entonces, las casas pequeñas tienen una escala y las casas que son más grandes tienen otra. Ahí también hay un nuevo, dos escalas distintas. Pero no se me ha ocurrido él y no lo voy a hacer. Te agradezco que me hayas comentado eso. Entonces pasa eso, que las casas grandes responden a necesidades pues, sociales, colectivas, son
como tú dices, centros ceremoniales, y las casas pequeñas responden a necesidades familiares, ¿no? O sea, lugares de vivienda. Pero fíjate que deben haber de las casas grandes, las más chiquitas, y de las casas chiquitas, las más grandes, esas, ahí hay una transición que probablemente tenga que ver con algo de la escala socioeconómica de las personas, ¿entiendes? A lo mejor es una transición, por decirlo de alguna manera, de fase, ¿no? Es decir, vienen personas con casas chiquitas, pero ya han logrado tener algún nivel de riqueza, para decirlo de alguna manera, que los pone al final de la escala de las casas chiquitas. Pero sin embargo, del otro lado de la frontera, hay tipos que tienen casas grandes, por llamarlo de alguna manera, pero son los más pobrecitos dentro de las casas grandes. Y sin embargo, ahí hay un lugar donde eso se parte bruscamente. Eso a lo mejor significa algo, pero tiene que ver algo con la manera en que esas personas vivían. Es decir, ¿por qué estos que están aquí llegaron hasta acá siguiendo el mismo camino de los que venían a la izquierda y los otros siguen el camino de los que están a la derecha? Eso a lo mejor tiene que ver con qué posición tú tenías en la escala social de ese asentamiento o de esos asentamientos, ¿no? Entonces a lo mejor eso que me comentas lo identificaste, estuviste viendo cuáles eran Exact, familias. exactamente, eso sí lo ves, ¿no? Es decir, Entonces, razones por las cuales alguien puede tener una casa intermedia, puede ser porque el señor era el escribano, el que hacía llevaba las cuentas, ¿no? Entonces, ese era alguien muy respetado, pero dentro de la escala de los grandes era uno de los más chiquitos, porque después venían todos los demás. La gente dependía de él, pero los que estaban arriba de él tenían mucha más riqueza. Y sin embargo, a lo mejor el que está del otro lado era el que hacía el, producía las cosas, por decir algo, para que este señor pudiera escribir las tintas, las superficies con las que se hicieron los códices, etcétera, etcétera. Que los códices mayas realmente, los que se conocen, se perdieron obviamente una enorme cantidad, pero sí reportan muchas cosas referidas a la vida cotidiana de ellos. Y algunos son igual que las tabletitas de barro cuneiformes del Oriente Medio, que en realidad ahí lo que decía es fulano tiene una deuda y le falta por pagar tanto y hoy es el día tal de tal año, ¿comprendes? Eran cosas así. Entonces, no entiendo por qué, debe haber alguna razón. Yo digo, es mi hipótesis, el lugar donde eso se parte es porque los que están a la izquierda tienen unas casas de tamaño muy parecidas a los que están a la derecha y sin embargo unos pertenecen a un grupo y el otro a otro, ¿comprendes? sí, eso es lo que te quería preguntar, como que a lo mejor, o sea, yo también quiero pensar que hay una razón de esa bifractalidad, y si tú dices que a lo mejor no es el uso de la construcción, a lo mejor se me ocurre que a lo mejor era la arquitectura misma, que no es lo mismo, por ejemplo, la arquitectura que utilizas para hacer una casa pequeña, ellos utilizaban, por ejemplo, madera para las casas pequeñas, eran paredes de madera con techito de madera y paja, y bueno, no me acuerdo cómo se llama el guano que ellos utilizan, que es de una palmita. Perdón, estoy pensando en los mayas, o sea, los resultados que tiene son de América del Norte, pero estoy pensando yo en la arquitectura maya. Yo Y la, también. y la arquitectura de la ciudad, de los edificios un poquito más grandes, que no son mucho más grandes, sino nada más ligeramente más grandes, ya son de mampostería, ya llevan piedra, ya llevan troncos, travesaños, que cambia un poco la arquitectura, y entonces a lo mejor la forma misma, porque mira, una casa pequeña, pues al tener una pared delgada, mantiene más el volumen. En cambio, las casas que ellos hacen más grandes, las paredes de mampostería eran hasta como de casi 1 metro. Tú vas a las ruinas y ves que hasta como fácil medio metro eran de mampostería. Entonces, y tenían espacios interiores muy reducidos, pasillos muy chiquitos. Entonces, a lo mejor ahí es el quiebre. Lo que a lo mejor la diferencia de esa bifractalidad es la arquitectura. Habría que ver. Eso me parece un buen punto de partida, sí, realmente. Pero la idea es eso, ¿no? Que hay un proceso físico de un lado y otro proceso físico de otro lado. Algo pasa ahí. Los que vienen por aquí son de una manera y de buenas a primeras, ¡boom!, cambian. Y el lugar donde cambian son prácticamente iguales. O sea, algo es lo que los distingue ahí.
Sí, a mí también. Yo lo que tengo identificado como nada más es la precipitación en contra del ranqueo. Lo único que tengo separado o distinguido es eso, que son años lluviosos contra años secos. Y te digo que ahí en Ah, el promedio, ahí se da el quiebre. ya, ya. Sí, bueno, Alfredo, gracias. Alfredo está haciendo una pregunta que en el chat la voy a leer. ¿Hay en el estudio de otras zonas arqueológicas del mundo un comparativo útil al presentado en los asentamientos de las aglomeraciones urbanas mayas como un patrón de urbanización? Yo no los conozco. Hay una persona que ha encontrado muchas similitudes entre los asentamientos mayas y la civilización de la India, pero más bien referido a los aspectos religiosos, curiosamente. Yo no sé cómo se las arreglaron con lo lejos que estaban, pero así mediciones no, Alfredo, realmente no. Y la disponibilidad, me dice Magdalena ahora, y la disponibilidad del recurso natural en ese momento, como el paso de los ríos, hay datos, no. No, hay una de los grandes misterios de los asentamientos mayas es que súbitamente ellos construían una gran ciudad, pero que vaya, como las que sabemos, Chichén Itzá, Uxmal, Chucumil, todos, Palenque, todas esas cosas hermosísimas y grandes que ellos hicieron. Y de buena primera, eso estaba terminado y se iban. Y dejaban aquello vacío y se iban a otro lugar. Entonces, nadie sabe por qué se van. Nunca nadie sabe por qué se van. Y hay muchas personas que apuntan que es a la escasez de agua. Pero curiosamente esta zona está llena de cenotes y la verdad que aquí cualquiera que abre un huequito a los 2 minutos empieza a salir agua porque lo que hay debajo de toda la península de Yucatán es el sistema subterráneo de ríos más grande del mundo. Así, más grande del mundo. Elio, dime. Elio, dejaste la mano levantada. Sí, sí, eso es lo que te quería comentar, de que el tema de la sequía es un tema como histórico. La civilización romana también pasó por estos temas de que también hacían grandes ciudades, bueno, tal vez no grandes, pero muy bien estructuradas, muy bien pensadas, tenían hasta arquitectos, ¿no? Como Plinio el Grande, que eran gente especializada a hacer ciudades, a hacer diseños. Y la base de la ciudad, decía Plinio el Grande, dice, el inicio de una ciudad son sus aguas, ¿no? Entonces, hay la misma Roma, hay historias de cómo Roma colapsó varias veces porque tuvieron problemas con sus acuíferos. Entonces, por eso es que apunta lo que acabas de decir, de que la civilización maya arguyen mucho de que hubo sequías, como ahorita que estamos pasando por una gran sequía, Sí, llevamos señor. desde 2019 en una sequía en México, y la anterior que estuvo igual de fuerte fue la del 97, que Sí, duró 4 años. Así pero es. fíjate que a diferencia de lo que pasó con Roma, en Roma los romanos nunca salieron corriendo y se fueron a ponerse en Milán ni en ningún otro lugar. Y lo que pasaba con los mayas es que se dejaban el changarro vacío y se iban a otra parte. Y a veces los changarros eran cosas inmensas, de grandes. Una construcción que les podía haber tomado 100 años, ¿sabes? Sí, pero como tú claramente mencionas, la ciudad en muchos lugares del mundo tienen las ventajas de los ríos. No, Sí, estos señores tienen la desventaja de la planicie. Fíjate que los estudios acá se dividen entre, bueno, lo voy a decir en inglés porque la mayoría de la literatura está así, los lowland y los highland. Los lowland es la península de Yucatán. Las cosas altas son, ¿cómo se llama? Los estados Chiapas y Oaxaca y Guatemala, que es donde hay montañitas. Los mayas de las montañitas son una cosa distinta a los de los lowland, de la tierra plana, porque el problema es que si la tierra está muy plana, tú no puedes hacer acueductos. Lo que les salvó la vida a los romanos fue que ellos hicieron, grandes ingenieros se desarrollaron efectivamente ahí y hacían unos acueductos de cientos de kilómetros. Pero para que tú tengas acueductos como los de los romanos, tienes que tener diferencia de altura.
porque si todo el mundo está a la misma altura, ¿quién mueve el agua? ¿Comprendes? Exacto, ese es el tema que te quería comentar. ¿Qué mueve el agua? Aunque los lowlands tengan mucha agua debido a las cuevas, a los cenotes, es prácticamente es inaccesible para la agricultura porque no tenían ellos la fuerza. Hoy día tenemos la fuerza del petróleo que nos ayuda a poner en marcha las bombas y podemos extraer esa agua para paliar la sequía que estamos viendo tan grave y ciudades como Aguascalientes prácticamente viven del agua subterránea, si no, no existirían. Sí, ok. Eso sí fue un problema que ellos tuvieron. No podían sacarlo. Así es, sí. Entonces, ahorita está ese el problema de la sequía. La gente va a recurrir, pues, ahorita estamos entrando en la parte más aguda de la sequía, ¿no? Estamos en abril, todavía falta en mayo y apenas hasta junio van a empezar las lluvias. La lluvia. El sistema Cutzamala se está secando y la gente va a entrar como en pánico y van a querer hacer cosas como sembrar la lluvia. Incluso ya hubo la semana pasada una conferencia ahí en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera sobre el sembrado de lluvia y la gente anuncia mucho en internet que hagan pozos de agua, pero el problema no se resuelve extrayendo más agua subterránea. El problema es una pues mala distribución y uso de los recursos. Sin duda. Bueno, nada más quería comentar esos detallitos. Gracias. No, gracias a ti, Elio. ¿Preguntas? Bueno, Por acá ya no tengo. entonces, pues aquí lo dejamos, ¿no? ¿Y a quién le toca la semana que viene, Rosy? Le toca a Luis, un chico del C3. Ah, un chico de C3. Muy Sí, bien. un maestro del C3. No recuerdo bien se apellida Pulido, pero no recuerdo bien su nombre. Ah, pero la pregunta es que, ¿cuál va a ser el tema de su taller? Él no va a dar taller, va a dar conferencia. Ah, El es verdad taller que sí. sí, 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 taller lo vamos discúlpame. a tener hasta el 30 de abril con Gustavo. Ya, en ya, ya, primera sesión. perfecto. Ujú. Sí. Bueno, perfecto. Entonces aquí lo dejamos. Muchas gracias, colegas. Nos vemos. Mil gracias, doctor. Felicidades.